Bien, la agenda del día, como les comentaba, ahora tenemos la bienvenida. Más tarde vamos a tener algunas presentaciones técnicas sobre el tema, y después nos vamos a dividir en subgrupos para poder trabajar con más profundidad, y a lo último hacer un cierre, algunas conclusiones muy generales y ver sobre todo cómo seguimos, porque les recuerdo, esta es la primera instancia de lo que esperemos sean muchas otras. Así que ahora, a continuación, le voy a dar la palabra a Stefan Liller, el representante residente del PNUD en Uruguay. Stefan, por favor. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Es un gusto ver tantas caras aquí conectados de diferentes partes del país. Entendemos que lastimosamente el ministro está un poco atrasado desde el Parlamento, pero dentro de un rato debe estar llegando, así que nosotros arrancamos y él puede integrarse a dar unas palabras una vez que está aquí con nosotros. Así que desde PNUD quisiera darle la bienvenida a esa actividad junto con el Ministerio de Ambiente y a ese diálogo en torno a la temática del campo natural. Como saben, o como mencionó Lucía, a principios de junio se está organizando una conferencia internacional auspiciado por la ONU, por la Asamblea General, llamado esto como Más 50, que es una conferencia bastante importante este año sobre la temática del medio ambiente. Y como insumo para la conferencia, Uruguay lanzó un proceso de consulta nacional el 28 de abril, que muchos de ustedes estuvieron en el evento con nosotros, con el apoyo del gobierno de Suecia y PNUD. Y bueno, parte de esa consulta es una consulta en línea que va a seguir abierto hasta el 22 de mayo, domingo esta semana, y en el chat debe haber información sobre esa misma consulta y pedimos que si pueden, les invitamos a completarlo. Y en paralelo a esa iniciativa de la consulta en línea, estamos desarrollando esa serie de diálogos específicos con varios diferentes temas. Por ejemplo, ayer tuvimos un diálogo con jóvenes, con muchísima participación y muy buenas ideas que salieron de ahí. Mañana hay otra instancia enfocada en el rol de las mujeres en la construcción de un futuro sostenible. Y bueno, hoy estamos aquí para poner un enfoque en el tema priorizado por el Ministerio de Ambiente y acompañado por PNUD sobre los beneficios, las problemáticas y barreras que enfrenta el campo natural, así como las acciones e ideas para su conservación. El fruto de ese trabajo, de esos diálogos y esas consultas en línea, vamos a consolidar un informe que vamos a entregar al ministro antes de viajar a Suecia como un insumo consolidado del país. Y bueno, además, luego de la conferencia, estaremos dando seguimiento a esa agenda, la misma agenda de la conferencia, y en particular seguiremos profundizando en ese proceso de diálogo junto con ustedes, esperamos. Estamos muy emocionados de este proceso, que nos parece que abre una posibilidad de contribuir desde Uruguay, donde ustedes están en Uruguay, a un proceso importante global. Y bueno, con ese deseo, les deseo una buena jornada esta tarde y espero que haya un intercambio, una reflexión interesante y fructífero que pueda dar luces un poco a lo que cómo piensa y cómo ve Uruguay esos temas y cómo eso se puede insertar en un diálogo importante global. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Stefan, por tus palabras. Ahora, bueno, como les comentábamos, el ministro está un poco retrasado, así que vamos a adelantar algo que teníamos en el medio, que son algunas preguntas que les queremos hacer para, bueno, conocer un poco más de sus opiniones previas a la actividad. En esta instancia de participación, primero vamos a hacer una votación, que acá ya la tienen en su pantalla. Es muy sencilla. La primera pregunta es: ¿crees que Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas para garantizar un planeta más saludable? Las opciones son sí, no y no sé. Les damos unos segunditos para que vayan votando. Y
ya les voy comentando la segunda pregunta, que vi que ya también empezaron a votar, que es ¿cuáles son las 3 acciones que pueden acelerar el progreso de Uruguay hacia un planeta saludable y una prosperidad de todos y todas? Les pedimos que, si bien pueden elegir más, pero que elijan las 3 que consideren más importantes. Bien, damos unos segunditos más para que todos voten. Ahí siguen cambiando. Les voy leyendo, antes de compartir los resultados, les leo las opciones. Son implementación efectiva de la legislación ambiental, promover una economía circular y empleos verdes, mejora de la igualdad de género, una juventud empoderada, mejor acceso a las oportunidades educativas, desarrollo de capacidades para pequeñas y medianas empresas, transición a energías verdes, protección, conservación y restauración de la naturaleza y los ecosistemas, sistemas alimentarios sostenibles como ganadería, pesca y agricultura, y manejo de aguas residuales y gestión de residuos. Esas son las opciones. Así que, Lu, si querés, ya podemos ir compartiendo resultados. Bien. Bueno, tenemos un 85% de participantes que respondió que sí, cree que Uruguay es capaz de tomar medidas ambiciosas para garantizar un planeta más saludable. Solamente un 6% respondió que no y un 9% que no sabe. Y en cuanto a las respuestas más largas, a la pregunta más larga, ahí pueden ver los resultados. Pero tenemos un 67% que cree que lo más importante es la implementación efectiva de la legislación ambiental. También fue votado con el mismo número que los sistemas alimentarios sostenibles como ganadería, agricultura y pesca, fueron las 2 más votadas, y también con un alto número de promover una economía circular y empleos verdes. Bueno, tenemos ahora sí podemos ir sacando los resultados, porque tenemos al ministro entre nosotros, así que voy a proceder a darle la palabra a Adrián Peña, ministro de Ambiente. Por favor, ministro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen el ingreso tarde, estamos compartiendo una actividad aquí en el Palacio Legislativo que se demoró. Justamente se firmó un acuerdo entre la vicepresidenta de Colombia, que está en Uruguay precisamente, y la vicepresidenta del Uruguay, un acuerdo de cooperación junto con Uruguay 21 y con ProColombia, y a su vez en este momento se está desarrollando una actividad donde un especialista, Mónica Villegas, en la gestión de residuos y sobre todo en recuperación de envases, allí en Colombia, está haciendo una charla, tenía que abrir la actividad, se demoró la apertura y bueno, también llegué tarde a esta, así que bueno, el auto llegué en hora, pero todo se demoró mucho. Así que bueno, les agradezco muchísimo la participación, no solo en esta instancia, sino también a todos y lo que han sido estas consultas que estaba escuchando recién, son bien interesantes para tener información sobre por dónde van las principales inquietudes de todos ustedes en esta temática. Hoy es importante esta apertura. En su momento con el PNUD, cuando comenzamos a intercambiar sobre aquellas cuestiones en las que al Ministerio le parecía interesante generar instancias de este tipo, rápidamente respondimos que una podría ser de interés para el Ministerio, o podría ser de interés haber construido una instancia de diálogo vinculado precisamente al tema del campo natural. O sea que este tema es bien relevante para el Ministerio y también agradezco la oportunidad y la cooperación para poder avanzar en esta línea. Y precisamente estos diálogos son preparatorios de lo que será la cumbre de Estocolmo más 50, en la que estaremos participando y haciendo foco en temas vinculados precisamente a estos asuntos. Y hace 50 años, ¿no? En 1972, Uruguay contaba con más del 80% de su territorio productivo bajo la forma de campo natural. Hoy, 50 años después de aquella cumbre de Estocolmo,
contamos con algo más del 53% de la superficie terrestre como pastizales naturales. Esto significa que en 2 generaciones hemos perdido casi un 30% de ese ecosistema, y que entre el 2000 y el 2015 se han perdido 22.000 kilómetros cuadrados de pastizales, o el equivalente al 19%. Son cifras realmente impactantes cuando uno las tira así. Simultáneamente a este detrimento, los cultivos ven incrementada su superficie en un 47%, mientras que los bosques, incluyendo las plantaciones forestales, lo hacen en un 43%. Si tenemos en cuenta que la definición de desarrollo sostenible implica asegurar la disponibilidad de los recursos para las futuras generaciones, se hace imprescindible considerar nuestro principal ecosistema nacional, los pastizales, en cualquier enfoque sobre sostenibilidad en el Uruguay. Nuestros pastizales naturales no solo son un recurso productivo, sino un ecosistema que presenta múltiples servicios ambientales, soporte de una gran biodiversidad y es de los más amenazados del planeta. Su mantenimiento es, sin duda, la contribución más importante que el país puede hacer a la conservación de la biodiversidad a nivel global. Los pastizales han sido esenciales en la evolución, desarrollo y bienestar de los seres humanos. Su biodiversidad se asocia a la provisión directa de servicios tales como el abastecimiento de alimentos, fibra y combustible, recursos genéticos, precursores de los principales cultivos que alimentan a la humanidad, valor estético de existencia y control de la erosión. También se asocia a la magnitud y estabilidad de servicios ecosistémicos indirectamente utilizados, como la fijación de carbono mediante la producción primaria neta, como la producción de forraje utilizada por parte de la ganadería y el ciclado de nutrientes utilizados por los cultivos, así como el secuestro de carbono en los suelos que regula el clima global. Los pastizales regulan el ciclo hidrológico, implicando servicios ecosistémicos directamente utilizados como la regulación climática regional o indirectos como el rendimiento hidrológico. En estos días, la semana pasada en particular, se celebraba en Costa de Marfil, África, la Convención de Lucha contra la Desertificación, de la cual Uruguay es parte desde el año 1998. El artículo 1 de esa convención describe como una de las causas de degradación a combatir la reducción o pérdida de los pastizales. Actualmente, a nivel nacional, se discuten indicadores y metas al año 2030 para la Convención de Desertificación y lo mismo en biodiversidad en el marco post-2020. Entonces la pregunta es, ¿cuáles deberían ser nuestros objetivos y metas a futuro? Y entre las metas que se han planteado y en el marco de las mismas, de la Convención de Desertificación en Uruguay se ha propuesto para el periodo 2020-2030 que la tasa de pérdida de campo natural respecto al periodo 2000-2015 se reduzca en un 50% a nivel país. Esto significa que en lugar de perder 146.000 hectáreas, se perderían 70.000 hectáreas al año. Del mismo modo, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, se viene discutiendo el marco del compromiso post-2020 y como parte de esto las medidas y objetivos que asumiremos para asegurar las metas globales para la conservación. Uruguay cuenta con un escaso 2% de áreas protegidas y debe plantearse qué otras medidas puede adoptar para asegurar su contribución global a la conservación de pastizales. A diferencia de lo que ocurre con otros compromisos globales, como el cambio climático, donde nuestra contribución en emisiones absolutas es absolutamente marginal, nuestra contribución a la conservación de pastizales templados sí es relevante considerando las características únicas de nuestros campos. Por lo tanto, tenemos allí una importante responsabilidad como país. ¿Cuánto valoramos nuestros pastizales? ¿Cuánto debemos mantener o estamos dispuestos a perder? ¿Cómo incorporamos los servicios ecosistémicos que nos brindan en la valoración? ¿Cuánto y cómo debemos invertir en su conservación y uso sostenible? ¿Qué herramientas son las más apropiadas para ello? Por todo esto, un ejercicio de reflexión y de diálogo sobre la sostenibilidad tiene que poner a nuestro principal ecosistema en el eje de la discusión. Y no solo entre académicos, productores o tomadores de decisión, sino también lograr que toda la sociedad se pueda involucrar, ampliando el nivel de conocimiento para participar luego en las decisiones que como sociedad debemos adoptar para asegurar la sostenibilidad. Por eso, la importancia de este diálogo que señalaba al principio y por eso la importancia de que todos ustedes estén participando.
Les agradecemos muchísimo su participación y estaremos atentos a los aportes, a las conclusiones, a las opiniones que de ellos surjan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por participar y también por las palabras y bueno, poner en contexto la importancia que este tema tiene para nuestro país. Vamos a seguir ahora, teníamos con la el primer bloque de votación, tenemos una votación más, una modalidad de votación. Les va a aparecer ahí en el chat un link al que les pedimos que accedan para hacer una nube de palabras. Me dicen si lo están viendo en el chat. Ahí está. Muy bien. Bien. Acá lo que van a encontrar es la pregunta. No se preocupen igual si no pueden entrar. Esta es solamente una pregunta. Después vamos a discutir en grupos. Pero sí vamos a presentar acá. Les pedimos que nos digan cuáles son los principales beneficios del campo natural para ustedes, y ahí nos van a ir apareciendo a medida que van escribiendo palabras. Nos va apareciendo, hay que dar unos segunditos para que la página tome todos los insumos. Ahí van apareciendo más. Biodiversidad, producción de forraje, conservación de suelos. Ahora sí están apareciendo varias. Bien, bueno, siguen apareciendo, nos damos como una idea bastante, creo que grande de las opiniones de todos. Aparte de las que ya decía, aparece valor ambiental, hábitat de flora y fauna, preservación, acervo genético, producción, bueno, diversidad biológica también, servicios ecosistémicos, biodiversidad de nuevo se repite bastante, y por algo también el tamaño, cultura, conservación del suelo, resiliencia también aparece bastante. Bueno, tenemos ahí un insumo muy rico. Esto les vamos a estar compartiendo todo después de la actividad y con algunas otras cosas, o sea que no se preocupen por eso, así como la otra votación. Así que bueno, por ahora voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la participación en esto. Y ahora sí, vamos a pasar a las presentaciones que tenemos. En primer lugar, tenemos una presentación de Marcelo Pereira, que es el presidente de la Mesa de Ganadería en Campo Natural. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo conozcan. Por algunos contratiempos técnicos que tuvo, porque estaba en el exterior y bueno, tuvo algunos temas con el vuelo, tuvo que grabar el video, no pudo estar acá hoy, pero bueno, nos hizo un videito, así que lo pasamos a mostrar. Primero que nada, es un gusto y un placer estar participando de este tan importante evento. Antes que nada, un agradecimiento especial a los organizadores, a quienes tuvieron la deferencia de invitarme para hacer una brevísima introducción de la importancia y manejo en forma conjunta con la conservación de nuestro principal recurso forrajero, que es el campo natural. Así que bueno, haremos mención a 3 o 4 aspectos que a nuestro entender es muy importante cuando hablamos de campo natural. Primero que nada, mencionar el origen pastoril de nuestro país. A diferencia de otros, el Uruguay coevolucionó con una megafauna que fue herbívora, y eso determinó muchos de los tipos productivos que tenemos en nuestros campos.
Así fue que se desarrolló una dentición con molares de corona muy alta, apareció el fenómeno de la rumia y a su vez los vegetales reaccionaron en forma paralela. Ya cuando Hernandarias en 1607 visita la banda oriental, describe a nuestro país como una zona muy rica en pastos y también de árboles, pero hace especial mención al tema de los pastos. En ese mismo sentido, Darwin, cuando recala acá en Montevideo y hace una visita a Maldonado y también al departamento de Soriano, le llama profundamente la atención que pese a haber un régimen pluviométrico muy alto, no había árboles. Hoy la justificación, hay varias, pero una de las justificaciones se fundamenta en un pasado un tanto más frío que el actual. Esta vegetación de pastos es la única que es capaz de adaptarse a una variabilidad tan alta en el clima. Es por eso que el Uruguay desembocó en tener como único bioma del país el campo natural o los pastizales. Eso es bien importante. Uno tuvo la posibilidad de mirar un mapa inédito realizado por el profesor Millot, donde describe que en el siglo XVI la situación de nuestro país era bastante parecida a lo que es hoy. El Espinal, que es la costa del río Uruguay, era mucho más ancha, del orden de 100 kilómetros. En Rivera había una zona de Rivera y Tacuarembó, había una zona de árboles mezclados grandes con árboles chicos. En el este era una zona de enormes pastizales, los bosques serranos tal vez eran un 50% más grande, pero todo lo que corresponde a suelos superficiales, ya sea de areniscas, de basalto y de cristalino y del este del país, eran bastante parecidos fisonómicamente a lo que son hoy, debido a que en esos lugares de praderas abiertas, como se le llaman, habitaba el herbívoro natural que era el venado de campo. Entonces, nosotros, el Uruguay es de origen pastoril. Nosotros hemos modificado bastante poco nuestro bioma y es por eso que hoy ostentamos aproximadamente un 60% del territorio nacional constituyen todavía pasturas naturales. Eso debe significar para el Uruguay un orgullo. Estas pasturas naturales, si las comparamos con el resto del mundo, hay 11 países que comparten pastizales templados parecidos a los nuestros. Por supuesto está la cuenca del río La Plata, están los pastizales de Sudáfrica, unos pequeños lugares en Australia y en Nueva Zelanda, las famosas estepas de Mongolia, las estepas o las puscas del este de Hungría y las grandes llanuras americanas. Ahora bien, todos estos pastizales, o muchos de estos pastizales, tienen estaciones muy frías, con temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados, lo cual las hacen bastante menos productivas que las nuestras. Así que, por un lado, los pastizales del Uruguay son, por un lado, de los más productivos del mundo, y si les miramos la estructura, es decir, la composición botánica, es rarísimo ver en el mundo que una vaca pueda pastorear en un cuadrado de 5 metros de lado, es decir, 25 metros cuadrados, y existan entre 60 a 80 especies. Esa característica, lo que se llama diversidad, que luego será tratado más adelante en este mismo evento, le otorga dos características que las dos empiezan con R: la resistencia y la resiliencia. Por eso el campo natural es aguantador, es resistente a fenómenos adversos, perdón, y por otro lado tiene una gran capacidad de recuperación.
Y eso es lo que le da la capacidad de haber tenido una adaptación evolutiva de miles y miles de años. Esa característica es lo que puede dotar a nuestros sistemas productivos de la resistencia y la resiliencia. Y en un ambiente altamente cambiante desde el punto de vista climático, tal vez deberíamos tener un enfoque hacia la resiliencia una vez cumplidos determinadas metas productivas. O sea, es importante producir bien, pero por sobre todas las cosas, en un ambiente cambiante y poco predecible, es importante también apostar a la estabilidad. Y la estabilidad viene dada por esas dos características que mencionaba anteriormente. Decía el profesor Rosengur, el campo natural es el océano de las especies. Hay más de 400 gramíneas, y le sumamos las especies arbustivas y arbóreas, podemos llegar a del orden del entorno de 2.500 especies, lo cual será precisado mucho mejor más adelante. Ahora, eso esa gran cantidad de especies no se ubican sin ton ni son, sino que hay criterios. Y ese criterio que obedece a la heterogeneidad vegetal, es decir, hay arreglos particulares de plantas que se ubican según el gradiente de humedad, que se ubican de acuerdo a la topografía existente, a la orientación, no es lo mismo una ladera norte que una ladera sur, y sobre todo al tipo de suelo. Ese fenómeno que se llama heterogeneidad ha sido profundamente estudiado en nuestro país por diversas instituciones académicas y de extensión. Ahora bien, es importante reconocer la heterogeneidad vegetal a la hora de realizar manejos. Es importante que comunidades que son diferentes, que tienen diferente productividad, que tienen diferente estacionalidad y reacción diferente frente a fenómenos adversos, puedan ser manejadas en forma diferente. El reconocimiento de la heterogeneidad vegetal de nuestros campos naturales es vital a la hora de realizar manejos de precisión. Aquí se atan un montón de cosas, que va todo lo que le llamamos la infraestructura básica, aguadas, subdivisiones y sombra, que tiene que ser cuidadosa y meticulosamente planificada, porque toda la infraestructura degrada nuestras pasturas. Eso tiene que ser pensado concienzudamente. Detrás de la heterogeneidad se apoya, o la heterogeneidad se apoya en el concepto de la evolución. Y la evolución se da a través de la selección natural. Nuestras especies se han adaptado evolutivamente y por eso son las que mejor funcionan en nuestro contexto nacional. Es importante que todo este conocimiento sea transmitido a la mayor cantidad de productores posibles. Pero en forma inusual, hoy todas las instituciones que de alguna manera u otra están trabajando con el campo natural y su gente, lo que le llamamos la ganadería, todos estamos dando el mismo mensaje. Pocas veces en nuestra historia había ocurrido eso. Por eso, si bien, como dice el eslogan de este evento, es una gran oportunidad que también nos da una enorme responsabilidad al respecto. Y dentro de los mensajes comunes que están dando las instituciones a la hora de conciliar dos aspectos fundamentales, que es el manejo para obtener una mayor productividad y a su vez lograr la conservación,
es el hecho tan simple de poder trabajar con más pasto. Es importantísimo para el Uruguay poder trabajar con más pasto. Y allí surge el concepto de pasto desperdiciado. Pasto desperdiciado es aquel pasto que es consumido por los animales y no se transforma en producción. En el Uruguay, hasta ahora, de cada 100 vacas, habían 37 vacas que comían pasto todo el año y no daban producción. Por eso, y es contraintuitivo, es necesario disminuir el número de animales para que el plato de comida de cada vaca sea grande y podamos así lograr mayor productividad y entonces desperdiciar menos el pasto. Para desperdiciar menos el pasto tenemos que trabajar con más altura de pasto. Y para terminar, el desafío grande es escalar todo este conocimiento que se está y se continúa generando. Llegar a la mayor cantidad de productores posibles. Ahora bien, es necesario también trabajar en forma conjunta. Los productores tienen un conocimiento que es muy valioso, que en general no es explícito y que es necesario rescatarlo, valorizarlo y asociarlos a otros tipos de conocimiento. No hay que olvidarse que la innovación no viene solo de la ciencia y allí juegan un rol fundamental los productores ganaderos de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la distancia a Marcelo. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Laura Melo, que es la jefa del Departamento de Protección de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. Así que, Ana Laura, adelante. Bueno, buenas tardes, casi noches. Espero que me estén escuchando bien. Voy a disminuir la pantallita del Zoom porque capaz que tapa la presentación. Bueno, yo también agradecer sobre todo la confianza del Director Nacional de Biodiversidad que me encargó esta presentación. La idea es poder mostrarles muy brevemente cuál es la biodiversidad que se encuentra en los pastizales del Uruguay. Desde Ambiente nos gusta a veces hablar un poco más de pastizales y no tanto de campo natural, si bien es reconocido el término quizá más ampliamente de campo natural, pero bueno, para dar una visión más quizá ecosistémica, en esta presentación vamos a hablar básicamente de pastizales. Primero, dar un contexto regional, ¿no? de los pastizales de nuestro país. Nosotros estamos dentro de la región, digamos, de pastizales del Río de la Plata, que es de las regiones más importantes de pastizales en todo el mundo. Hay aproximadamente en esta región unos 33 millones de hectáreas solo de recursos forrajeros, donde hay pastizales y quizá también ahí en esta cantidad de hectáreas aparecen también algún cultivo forrajero, pero en su mayoría es todo pastizal natural. Y bueno, y dentro de eso, en nuestro país ya hay mapeadas y en 4 regiones, que es la región de la cuesta basáltica, la región centro-sur, lo que es la cuenca sedimentaria y las sierras del este. Hay una cartografía de detalle de los pastizales naturales del país. Esta cartografía, como ven, no hay ciertas regiones del país que todavía no abarca, que tienen que ver básicamente con la región litoral, y esto es así porque bueno, es la región donde también hay menos superficie, entonces dentro de los esfuerzos por tener en detalle la cartografía fue la que menos se priorizó, y hay también algunos avances en relación a la cartografía de pastizales del este. Lo que se ha encontrado a través de estas cartografías y consensos en detalle de lo que es la vegetación de los pastizales, se han identificado 5 comunidades que cubren aproximadamente 50% de todo el territorio, comunidades todas de pastizales obviamente, y 14 subcomunidades que todavía no están mapeadas, pero sí están identificadas a nivel nacional. La idea de esta presentación es hablarles entonces también un poco dentro de lo que son todos los pastizales de nuestro país, de la importancia
tanto a nivel de ecosistemas, como de especies, como de recursos genéticos, tratando de incorporar todos los niveles de la biodiversidad. Para arrancar un poco, tener idea de cuál es la distribución actual de los pastizales que yo les contaba, que ya están cartografiados con bastantes niveles de detalle. Esta es una cartografía que está disponible en el sitio web del Ministerio de Ganadería, y allí pueden ver en lo que son los colores más amarillos, lo que son los pastizales ralos, tanto dentro de la cuesta basáltica como de las otras regiones de centro-sur, las sierras del este y la cuenca sedimentaria, y en colores verdes lo que son los pastizales densos. Ralos son los pastizales de suelos más superficiales y los densos de suelos más profundos. Y acá en un verde, un tono más claro, lo que son los pastizales del este. Como contaba recién Marcelo, hay una diversidad importante que está determinada básicamente por la topografía del territorio, por el tipo de suelo y también por el material geológico. Entonces, esa heterogeneidad ambiental que tenemos en el país da lugar también a una heterogeneidad importante en las comunidades vegetales. Entonces es importante quedarnos con esta idea de que no hay un solo tipo de pastizal, ni todos los pastizales son iguales, ni todas las especies que hay en el pastizal, todo es pasto y es todo lo mismo. No, hay mucha diversidad dentro de los pastizales a nivel paisajístico y obviamente también a nivel de cada una de las comunidades y las especies que componen esos ecosistemas. Y a su vez también esto determina, como también señalaba Marcelo hace un ratito, que tengan diferente funcionalidad a nivel sobre todo lo que es la productividad primaria y los servicios que nos brindan los diferentes tipos de pastizales. Como les decía, hay una cantidad importante de especies vegetales que se pueden encontrar dentro de los pastizales. No hay un dato exacto, no tenemos todavía un conocimiento acabado de lo que es toda nuestra flora a nivel nacional, pero se conoce más de 2.000 especies vegetales, y dentro de estas 2.000 aproximadamente 400 son especies de gramíneas, las otras son otras herbáceas o especies arbustivas o arbóreas, pero la predominancia son las especies de gramíneas, y acá ponía algunas fotos características de algunas de ellas, también para ver la diversidad, también en lo que es la estructura de las diferentes especies. Algunas de gramíneas más arriba, y acá otras herbáceas no gramíneas, pero que también son muy características de las diferentes comunidades de pastizal en Uruguay. También, saliendo de lo que es la vegetación, los pastizales son sostén de muchas especies animales, ¿no? Y acá me gustaba mostrar para diferentes grupos, ¿no? Pensando principalmente en lo que son los mamíferos, saber que los pastizales son sustentos de especies de mamíferos, por ejemplo, comunes, que es más común ver en nuestro territorio, pero también sustento de especies que están en riesgo de extinción, y también especies que ya no existen más en nuestro país, lamentablemente, sí en otros países de la región, pero bueno, los pastizales daban soporte para la vida también de todas estas especies. Y resalta, digamos, dentro de lo que son las especies animales de los pastizales, lo que es la diversidad de aves, ¿no? Hay 84 especies de aves en nuestro país que son exclusivas de pastizal, es decir, tienen el pastizal como único ecosistema donde desarrollan su vida, y 24 de estas además son especies migratorias, son especies que durante su vida no solamente están en Uruguay, sino que también migran tanto a nivel regional como también a otras regiones, ¿no? Al norte, por ejemplo. Hay especies que son migratorias solo a nivel del sur y otras que aparte también se encuentran en países del norte. Estas fotos que ven acá son especies de género esporófila, que es uno de los géneros más amenazados a nivel nacional en lo que tiene que ver con aves. Y para traer algunos datos dentro de lo que son aves, mamíferos y plantas vasculares, podemos reconocer que hay 68 especies de aves que están hoy en día identificadas como especies prioritarias para la conservación, y esto representa aproximadamente el 55% de las especies prioritarias continentales de aves, o sea, para remarcar un poco también la importancia que tiene el ecosistema, además de ser el ecosistema predominante a nivel nacional.
también es el ecosistema que sustenta y da hábitat a gran parte de las especies prioritarias para la conservación. A nivel de mamíferos, que bueno, que tenemos a nivel país un número más bajo en la riqueza de especies en lo que tiene que ver con aves, igual se encuentran 14 especies que son prioritarias para la conservación. Estas no son todas las especies de pastizales, sino las que son prioritarias, pensando en términos de las que están más amenazadas, ¿no? Y esto representa, estas 14 especies mamíferos representan casi un 20% del total de especies prioritarias continentales de mamíferos. A nivel de plantas vasculares, los inventarios no tienen la misma completitud quizá que para lo que son otros grupos, pero igual tenemos identificadas al menos 124 especies prioritarias de plantas vasculares, que son especies de pastizal, y lo que representa un 18% del total de las especies prioritarias continentales. Bueno, y también el pastizal alberga obviamente muchas especies de organismos invertebrados, muchos de los cuales son benéficos, y ahí entran insectos, arácnidos y también muchos polinizadores, que son también un grupo de organismos de gran relevancia que tenemos que valorizar cada vez más por sus contribuciones para el mantenimiento de la biodiversidad y para la producción de alimentos. Y bueno, también el pastizal es un ecosistema que sustenta este tipo de organismos. Después también el pastizal es fuente de recursos genéticos, y en particular de recursos fitogenéticos. Acá traemos algunos ejemplos, quizás de los que más se conocen. Es lo que tiene que ver con el mejoramiento de recursos genéticos para mejorar la producción ganadera. En esta línea tiene varias líneas de trabajo, pero bueno, hay muchas especies, si bien se trabaja con mejoramiento a veces de especies que no son nativas, también hay líneas de trabajo con especies nativas de pastizales para justamente mejorar los sistemas productivos. Y también se utilizan muchas especies de pastizal como especies medicinales, y también aromáticas, y acá hay un ejemplo particular de producción de esencias, de aceites, a partir de especies de pastizal. Entonces, la idea de esto era mostrarles como una gama a nivel de todos los niveles de la biodiversidad, de la importancia, digamos, de los pastizales. Y también, y esto lo mencionaba especialmente el ministro en su discurso, los pastizales nos proveen de muchas contribuciones y muchos servicios ecosistémicos. Hay una cantidad de ejemplos, acá traemos algunos muy concretos, muy tangibles, digamos, en base a esta clasificación de servicios que es de la evaluación de ecosistemas del milenio. En lo que son servicios de soporte, quizá el más significativo es la producción primaria, lo que es la producción de forraje, los servicios de suministro. Podemos obtener carne, leche, lana y seguro otros productos, fibras u otros materiales. En lo que tiene que ver con servicios de regulación, acá lo mencionaba también el ministro, el tema de la regulación del clima y lo que es el servicio de secuestro de carbono que nos brindan los pastizales, y también algunos servicios que a veces quedan de lado, pero son muy relevantes, que son los servicios culturales, y me parece que acá es muy fuerte, digamos, en el tema de pastizal, la cuestión de la identidad nacional vinculado a la historia, ¿no? y a la producción ganadera, pero también los pastizales como también ecosistemas que nos permiten la recreación y el disfrute de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos, pero seguramente ustedes conozcan muchos ejemplos más, digamos, de servicios ecosistémicos que podemos obtener de los pastizales. Y por último, también no queríamos dejar de mencionar, digamos, algunos de las problemáticas o algunas de las amenazas de los pastizales hoy, que lo mencionaba Peña muy claramente. Bueno, y tiene que ver con los cambios, digamos, en la cobertura de uso del suelo, que es una de las principales amenazas que sufren hoy nuestros pastizales. Este es un gráfico de los diferentes usos del suelo para los diferentes años,
Y simplemente lo que quería mostrar es que se ve acá en color verde, que representa a la superficie de pastizales, se ve claramente la tendencia, digamos, de cómo vamos perdiendo superficie de pastizal, y por el contrario, cómo va aumentando, que acá está representado en color naranja, lo que es el área agropecuaria. Básicamente a esto se refiere a los cultivos de secano y bueno, y la forestación no está acá, pero se ve más abajo también en un tono más rojizo, también como va en aumento, y son los principales usos que están generando la pérdida de pastizal, y eso no implica solamente la reducción de la superficie, sino también la fragmentación de los parches que van quedando, lo que también afecta a la biodiversidad. Dentro de lo que son todas las ecorregiones y dentro de lo que es toda la superficie de ecosistemas prioritarios para la conservación, si nos quedamos con ese 20% que entendemos desde el Ministerio, que son el 20% del territorio más prioritario para conservar, para pensar en establecer áreas protegidas o desarrollar otras medidas de conservación, los pastizales ocupan el 46% de ese 20% prioritario, y sin embargo no están tan representados por ahora en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, esta última diapositiva era, bueno, más que nada para dejar la idea de no solo de la importancia que tienen los pastizales en términos de biodiversidad, sino también de los desafíos que tenemos por delante a nivel país para pensar en estrategias para su conservación, que no impliquen, obviamente, abandonar las actividades productivas, sino empezar en cómo articulamos todas las actividades para poder justamente transitar hacia escenarios de mayor sustentabilidad. Y bueno, y por acá, para no pasarme el tiempo, les agradezco a todos por la atención. Muchísimas gracias, Ana Laura, súper didáctica y clarísima tu presentación. Bueno, vamos a pasar ahora rapidito, nos vamos a dividir en subgrupos para que ustedes puedan tener una participación más profunda y directa, digamos. Así que bueno, nos vamos a dividir, ahora les va a aparecer automáticamente en la pantalla un cartelito que los va a llevar a otro subgrupo, y vamos a tener más o menos media hora para la discusión, y después volvemos a la plenaria para un brevísimo cierre, y bueno, debería aparecer ahora en su pantalla un cartelito que los va a enviar en breve a estos subgrupos. No sé si aparece ahí. Ahí mismo. Quedó pendiente la tercera pregunta. Está como a nosotros. Bien, en el grupo 1 cubrimos todas, nos faltó tiempo para la última, pero cubrimos todas igual. Bien, capaz que podemos dar un par de minutitos en la plenaria si alguna de los participantes de los dos grupos que no pudieron llegar a la última pregunta quiere hablar algo, y si no, hacemos una puesta en común. La tercera Lucía, pregunta perdón, era básicamente... Dime. Yo me tomé el atrevimiento, perdón, de sugerirles que escribieran en el chat si se les ocurría alguna forma de diálogo vinculadas a cómo seguir a futuro en este proceso. Está genial, bárbaro. Entonces lo podemos hacer así para no extender eternamente el Zoom. Está, perfecto. Si quieren lo pueden poner ahí, y nosotros igual estamos haciendo la recopilación de lo que hablan, de lo que ponen en el chat y de lo que quedó en los mural, o sea que, bien, eso, perfecto. Gracias por la sugerencia. Bien. Bueno, ahora tenemos dos cosas, en realidad,
para terminar, y vamos a terminar en tiempo, primero agradecerle a todos y a todas la participación y que se hayan bueno, concentrado también ahora en el trabajo en los grupos, pero decirles sobre todo que esto no termina acá. Ahora en estos grupos, para decir algunas cuestiones como grandes que se plantearon, en términos, por ejemplo, hay cosas como bastante unánimes, ¿no? La preocupación por la pérdida de superficie, por el cambio de uso del suelo, por la migración, población rural, especies exóticas invasoras también, el sobrepastoreo y a veces al revés, el subpastoreo. Y en términos de la segunda pregunta, de qué se puede hacer, bueno, se habló de más áreas protegidas, de la necesidad de construir, por ejemplo, un observatorio, de facilitar el acceso a tecnologías y la transferencia, de realizar más controles, de promover líneas de investigación más claras, por ejemplo, en especies nativas y en campo natural en general, pero bueno, sobre todo en semillas y especies nativas. También hay ahí una cuestión sobre qué tanto, o sea, la necesidad de un marco normativo que sea más específico y que vaya acompañado o de subsidios o de algún tipo de ayuda económica, pero que bueno, que esto a veces es necesario y a veces hay algunas cuestiones algunas innovaciones que los productores también pueden realizar desde otro lado sin tanta. Y tiene algo bien importante que surgió de parte de productores, que es que, bueno, que la teoría y el discurso se adapte a la situación particular de los productores, ¿no? A la realidad, a lo que viven cotidianamente, porque, bueno, y a la importancia del conocimiento local. Se discutió muchísimo más, se habló mucho más que esto, pero bueno, como les decía, esta es la primera actividad que tenemos. Vamos a tener varias cosas más. Lo primero va a ser, cuando les mandemos a todos los participantes y registrados un mail de seguimiento, les vamos a enviar un formulario de Google para que puedan ahí también escribir más propuestas si quieren, o contactarse con nosotros de cualquier forma para poder hacernos llegar más propuestas, porque hay muchísimas y claramente no dio el tiempo para todo. Por otro lado también tienen ahí, estaba en el chat más adelante, y capaz que se puede volver a compartir la encuesta de cara a Estocolmo, más 50 general, no solamente de campo natural, que ahí es donde, bueno, esos resultados van a llegar directamente de la consulta en línea a Estocolmo. Y bueno, también ¿qué hacer? ¿Cómo seguimos? Ahora que esa era la tercera pregunta. Bueno, aparte de esto que les vamos a mandar ahora, de un formulario que vamos a seguir conectados, ver cómo podemos comunicarnos con las organizaciones de productores, por ejemplo, es algo que surgió, hacer una hoja de ruta también con indicadores, ¿no? Bien claros, y de qué es lo que está pasando realmente, porque para poder políticas o para poder generar propuestas o lo que sea, necesitamos tener como indicadores claros y un diagnóstico claro. Aprovechar los ámbitos de coordinación ya existentes, que existen, que hay, está la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, pero también hay otras instituciones que trabajan el tema muy profundamente. Así que bueno, básicamente esas son algunas de las propuestas que surgieron. Nosotros queremos hacer algunas otras actividades, vamos a ver si podemos hacer las actividades virtuales o si podemos hacer alguna actividad presencial en algún punto del territorio. Así que vamos a seguir consultándoles a ustedes, que son quienes tienen clara la situación y quienes saben qué es lo que se precisa y dónde se precisa más. Así que bueno, básicamente es eso. Acá seguían, mientras hablaba se me complicó un poco para seguir la conversación del chat, pero bueno, de nuevo, todo va a quedar registrado. No me queda mucho más que agradecerles a todos y a todas por haber participado. De nuevo, esto sigue, esto fue la primera instancia, y bueno, quedamos a las órdenes desde acá y para lo que podamos. Así que bueno, muchísimas gracias, un saludo a todas, y bueno, que terminen la jornada. Gracias, Lucía. Gracias. 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 Buenas noches.